Vamos a comenzar con lo más básico del crochet y recuerden que los materiales que voy a usar y que recomiendo para cuando estás comenzando es aguja de 5 milímetros y un hilo que sea un grosor medio, es decir de 4, y puede ser acrílico de cualquier color. También recomiendo utilizar marcadores de puntos, van a ser muy útiles cuando estás comenzando. Ahora voy a comenzar haciendo un nudo corredizo, pero es importante aclarar que yo utilizo la mano izquierda porque soy zurda. Ustedes, si son diestros y utilizan la mano derecha, simplemente hacen exactamente lo mismo, pero con la mano derecha. Ahora comencemos con el nudo corredizo. El nudo corredizo lo vamos a hacer dejando un sobrante aquí de lana o de hilo. Vamos a tomar el resto, lo podemos envolver en nuestros deditos, puede ser en 2 o en 3. Lo giramos de esta manera y esta parte del hilo la vamos a meter dentro del circulito que formamos con los dedos. Esta hebrita que está acá o este espacio que se forma es donde va a ir la aguja. Entonces vamos a jalar para que se nos cree el nudo. Y ahora sí, aquí en este espacio vamos a colocar la aguja y simplemente vamos a jalar la hebra para que se ajuste al tamaño de la aguja. Y así creamos el nudo corredizo, que es esencial para iniciar la gran mayoría de nuestros proyectos a crochet. Ahora vamos a ubicar el hilo y la aguja en nuestras manos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El hilo, esta hebra que es la que está pegada al ovillo, vamos a ubicarla de esta forma en nuestras manos. Vamos a colocar el hilo entre el dedo meñique y anular de esta manera y vamos a girarla de esta forma, ponerla sobre los otros dedos, y cuando llegamos al dedo índice vamos a girarla 2 veces. Aquí ya la giré una, voy a girarla una vez más y listo. Ahora con estos otros dedos que nos quedan aquí libres vamos a hacer pinza para agarrar la otra hebra. Y así ya quedamos listos para empezar a tejer. La aguja la pueden agarrar de como se sientan mucho más cómodos. Generalmente yo la agarro de esta forma, haciendo pinza con los dedos y colocando mi dedo índice aquí en donde tengo como la hebra que agarra la aguja, porque esto me ayuda también como a definir qué tan suelto quiero que esté el punto. Cuando empezamos un tejido tenemos una base y la base está hecha de cadenas generalmente, que es donde empezamos a tejer todos los puntos y avanzar en el tejido. Las cadenas y todos los demás puntos que les voy a ir mostrando a medida de que avanzamos tienen una representación gráfica cuando ustedes leen un libro de crochet o ven un patrón de algún proyecto a crochet. Las cadenas, la representación gráfica es este óvalo que les estoy mostrando aquí. Y ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Pues les voy a mostrar. Primero hagamos un poco más despacio cómo vamos a agarrar el hilo. Entonces colocamos la hebra de esta manera, volvemos en nuestro dedo, agarramos en pinza la otra y listo, posicionamos nuestra aguja. Ahora vamos a hacer esas cadenas. Entonces vamos a ubicar el ganchillo o la aguja debajo de la hebra que viene de los dedos. Y vamos a agarrarla con el ganchillo y a pasarla por la hebrita que está envolviendo aquí la aguja o el ganchillo. Y vamos a sacarla. Y aquí acabo de crear la primera cadena. Ahora vamos a repetir el mismo proceso. Insertamos por debajo, agarramos la hebra y la pasamos. Y como ven, yo estoy utilizando mis otros dedos para hacer pinza e ir agarrando las cadenas. Esto me va a ayudar a sentirme un poco más cómoda.
Aquí cuando agarramos les recomiendo que de pronto lo hagan un poquito más adelante y así tienen más control sobre el hilo. Vamos a continuar haciendo lo mismo y vamos avanzando. Es importante mencionar que ustedes, a pesar de la aguja y el hilo que tengan, ustedes son los que tienen el control para hacer las cadenas, es decir, qué tan grandes las quieran hacer o qué tan sueltas. Por ejemplo, si yo jalo la hebra de esta manera y así hago la cadena, pues hice una cadena pero está bastante suelta. Puede ser útil para algunos proyectos, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, la tengo muy apretada y así hago la cadena, pues va a quedar una cadena bastante apretada. Ustedes tienen el control y a medida de que vamos avanzando en la práctica, pues cada vez va a ser mucho más fácil manejar ese control. El punto del crochet más sencillo que vamos a comenzar a ver se llama punto bajo o punto medio. Dependiendo del país donde estemos ubicados, los nombres pueden variar un poco. La representación gráfica es esta crucecita que les estoy mostrando y las abreviaturas que se usan para punto bajo es PB y medio punto MP. Ahora vamos a hacer ese punto bajo. Entonces, una vez tengamos las cadenas que tú necesites para tu tejido, como ahora solo estamos practicando, solo hice unas cuantas. Cuando terminamos con esa cantidad de cadenas, vamos a empezar a tejer sobre la segunda cadena que vemos. ¿Por qué? Porque siempre es importante dejar una cadena de altura para iniciar una siguiente vuelta. Entonces, siempre, por ejemplo, esta cadena que está acá va a quedar de esta forma en vertical para darle paso a la siguiente vuelta. Entonces, nosotros podemos tejer ya sea aquí en esta segunda vuelta o también otra opción, podemos girar la cadena y atrás en estos anillitos que formas en esta parte de atrás también se puede tejer. Entonces, por ejemplo, aquí puedo insertar la aguja y comenzar a tejer por detrás. Pero esto depende de cómo quieras que quede la terminación de tu tejido. Por ahora vamos a tejer sobre la cadena, el frente. Entonces voy a iniciar desde la segunda. Esta segunda cadena que tengo aquí es donde voy a tejer. Entonces, para hacer el punto bajo vamos a insertar la aguja en esa cadena, sacamos y como ven aquí atrás quedan dos hilitos y aquí arriba un hilito. Ya que lo inserté, vamos a agarrar con el ganchillo el hilo y vamos a arrastrarlo pasándolo por dentro de la cadena y aquí ya tengo entonces dos hebritas sobre la aguja. Ahora lo que voy a hacer es tomar con el ganchillo nuevamente la hebra y pasar esta hebra por dentro de esos dos anillitos que se me acaban de formar. Y así es como hice ya mi primer punto bajo. Este es un punto bajo. Ahora, los marcadores de puntos son muy útiles para marcar estos primeros puntos y los vamos a utilizar marcándolo justamente aquí. Estas dos hebritas o esta cadena que se forma con el punto bajo. Lo marco y puedo continuar haciendo puntos bajos para terminar esa primera vuelta. Entonces repetimos nuevamente. Insertamos por la cadena que sigue, tomamos la hebra, sacamos por esa cadena, tengo dos hebritas sobre la aguja, envuelvo y con el ganchillo arrastro y la pasamos por ambos. Tengo ya dos puntos bajos y miren cómo va quedando aquí arriba, como en forma de cadena. Nuevamente insertamos en la que sigue,
tomamos la hebra, sacamos y envolvemos la hebra para sacarla por estas dos que nos quedan aquí. Y vamos a seguir repitiendo todo esto hasta llegar al final de todas las cadenas. Aquí llegué entonces a la última cadena. No podemos olvidarnos de tejer sobre esa cadena, que es la última. Creamos el punto bajo y ya tenemos nuestra primera vuelta. Esto se le conoce como una vuelta. Ahora vamos a seguir con otra vuelta y empezar a subir el tejido hacia arriba. Ahora, para hacer una vuelta más, siempre vamos a iniciar con una cadena, porque recuerden que necesitamos una cadena que inicie para darle altura al tejido y quede en vertical, así como hicimos al inicio. Luego de hacer esa cadena tenemos que girar el tejido. Lo giramos de esta forma y ahora tenemos el revés, así es como queda por el revés. Y aquí vamos a continuar con ese punto bajo que estamos haciendo y vamos a comenzar en el primer punto. En este primer punto vas a insertar la aguja y debe de insertarse de manera que nos quede las dos hebritas de la cadena sobre la aguja. Ahora tomamos con el ganchillo la hebra, lo sacamos por ahí y completamos el punto de la misma manera. Este es el primer punto bajo de esta vuelta que estoy comenzando a hacer, por lo cual recomiendo usar un marcador de puntos para marcarlo y luego no se nos vaya a pasar. Y ahora sí vamos a continuar entonces por cada uno de los puntos. Este es el siguiente punto. Enlazamos, sacamos y pasamos por estos dos hebras. Nuevamente insertamos, sacamos y pasamos por estas dos hebras. Y así sucesivamente lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta hasta llegar donde está el próximo marcador de puntos, es decir, hasta aquí. Cuando llegamos al último punto, podemos retirar el marcador y justo ahí donde estaba el marcador insertado, vamos a insertar la aguja, enlazamos, sacamos y pasamos por estas dos hebras, creando así el último punto. Y aquí simplemente podemos continuar haciendo exactamente lo mismo cada vez que vamos a iniciar con una vuelta. Pero te invito a ver el próximo video para que hagamos un proyecto real usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora.